El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Flavio Darío Espinal, está aquí con nosotros y por supuesto agradezco al doctor que haya pues aceptado esta invitación un poco que después que fue designado en el cargo ha estado montado en patines. Doctor, ¿cómo anda todo? Muy bien, gracias. Un placer para mí estar por aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, doctor, muchos hechos que necesariamente han requerido, o varios hechos sobre todo, de mucha connotación mediática que han requerido la atención al más alto nivel del gobierno. Y entonces, pese a todas esas manifestaciones que ha estado dando el gobierno sobre estos casos, sin embargo, no parece dentro de un sector o de sociedad civil y de la propia oposición, de mucha gente, de que entienden que existe algún ambiente de clima para favorecer o para fomentar la corrupción desde la administración pública, desde el gobierno. Y me gustaría conocer su opinión en ese sentido. Bueno, yo creo que el presidente de la República, el presidente Medina, ha dado señales muy claras y contundentes de que él quiere avanzar en el fortalecimiento de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la reducción o eliminación, si es posible, de la corrupción y de que el sistema de justicia opere con la independencia debida para que en los casos que haya lugar, pues se procesen y se tomen las decisiones del lugar. Yo creo que eso se quedó manifestado en el discurso del 27 de febrero, en el que más claro de ahí el presidente no podía hablar. O sea, hubo reacciones de personas que querían más, pero ¿qué puede hacer un presidente? Que no es trazar líneas claras, mandar señales inequívocas, fijar un rumbo, un curso de acción para que su administración se mueva en esa dirección. Yo pienso ciertamente que vivimos un momento en el que hay una efervescencia social. Él fue el primero en reconocerlo y decir, yo me identifico con la demanda de la sociedad en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. Y no obstante, hay esa efervescencia y mucha gente está en el descreimiento total. Pero yo pienso que cuando todo sea dicho y hecho, cuando se pueda ver esto en perspectiva, podrá pasarse balance y decir, oye, mira, se avanzó, se hicieron cosas, se abordaron problemas que venían acumulándose y que se le buscó solución. En el instante, no todo el mundo lo aprecia, no todo el mundo lo valora, pero yo pienso que cuando se vea en perspectiva, cuando se vea desde la distancia y desde el tiempo que pase hacia esta parte, se dirá, se hicieron las cosas que había que hacer y se avanzó en la dirección correcta. ¿Cómo no? Pero eso como que no lo están viendo algunos sectores y uno diría, eso es por el precedente, por lo que ha pasado en el país con el tema de la corrupción o por algún interés particular. Fíjate, yo creo que hay una mezcla de motivaciones. En la sociedad hay una demanda legítima por la transparencia y por el fin de la impunidad, para utilizar la consigna del Movimiento Verde. Una empresa extranjera que dice ante una jurisdicción internacional, una jurisdicción en otro país, que ha dado soborno por 92 millones de dólares en República Dominicana, más en otros países, está llamado a producir la reacción que se produjo. Eso no se lo podemos regatear a nadie. O sea, ninguna sociedad frente a una declaración de ese tipo se puede quedar pasiva. Y eso hay que reconocerlo, no se puede evadir, no se puede tratar de que no sea de esa manera. Yo creo que la sociedad hace bien en reclamar transparencia, justicia ante un hecho que la propia empresa que sobornó lo ha declarado de esa manera. Ahora, por otro lado, también hay otros sectores que pueden estar utilizando el momento por los motivos que fueran, de orden económico, de orden político, coyuntural, intereses propios, para meterse en ese movimiento cuando quizás no tengan la legitimidad de la población misma, la gente que quiere que en el país haya más transparencia, menos corrupción,
que se fortalezca el Estado de Derecho. De modo que yo diría que es una mezcla. Y el desafío está precisamente en que ante la demanda de la sociedad se puedan dar respuestas contundentes, respuestas responsables, porque hay que evitar también que en nombre de una lucha contra la corrupción pues se cometan excesos, que se violen derechos fundamentales, que se viole el debido proceso. En ese sentido, la demanda de la gente, la efervescencia de la gente plantea que se busquen soluciones ya, inmediatas, pero tenemos un ordenamiento jurídico que cumplir, tenemos unos procedimientos que pautan la necesidad y la obligación de respetar el debido proceso, sustentar los expedientes, seguir los mecanismos que establece la Constitución y las leyes, y eso a veces no se puede hacer al instante, como si fuera un soplo, un respiro, y ya las cosas cambiaron de la noche a la mañana, sino que hay que verlo en proceso, en qué dirección van las cosas, y yo creo que el presidente y el gobierno están yendo en la dirección correcta en cuanto a enfrentar problemas de esta naturaleza. Hay voluntad de, esos casos, de todos los casos, si se comprueba algún ilícito penal, enviarlo a los tribunales, no hay apañamiento con ningún tema, ningún caso específico, o sea, hay una voluntad vertical del gobierno. Yo pienso que sí, y en el caso, asuntos que yo he manejado, el caso de los tres brazos, el caso de los problemas del CEA, lo que he visto a un presidente que ha dejado que, si bien somos funcionarios, lo que hicimos los reportes, pero lo hicimos sin ningún tipo de instrucciones ni de condicionamiento. Más que no sea lo que decía el decreto, investiguen. O sea, correcto, dentro del ámbito definido por el alcance de esas disposiciones del presidente, pero lo que ha salido de ahí, el presidente lo ha acogido y se ha adoptado medidas para que se solucionen problemas que se han podido encontrar. La parte penal le corresponde, ahí está el Ministerio Público, está la justicia. Entonces es al Ministerio Público que le corresponde, en base a las informaciones que le llegan, vía estos informes, ya que estamos hablando de esto, vía estos informes o cualquier otra vía, bueno, instrumentar los expedientes, someterlos a la justicia, si hay lugar a persecución. Ya el gobierno ahí tiene que ser cuidadoso, porque la Constitución manda una distribución de las atribuciones y de las competencias para cada órgano, para cada ámbito. Sin embargo, en el caso de lo que tiene que ver con CORDE, que no fue el caso del CEA, en el caso de CORDE, la comisión sí entendió que hubo algunas transgresiones de carácter penal. En el caso del CEA, parece que no vi los detalles, no fue así, ¿no? Déjame, es bueno que me hayas hecho esta pregunta para poder aclarar. En ambos casos, la comisión le sugiere al gobierno que remita esos informes al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda determinar si alguien comprometió su responsabilidad penal, si se incurrió en algún ilícito penal. Y la razón por la cual la comisión llegó solo hasta ahí y no dio un paso más es porque nosotros no somos fiscales. Eso es así. Y cuando nosotros entrevistamos a una persona, no lo estamos haciendo como fiscales. No están interrogando. No estamos interrogando, estamos haciendo una investigación y estamos entrevistando a alguien para que nos dé informaciones relevantes para la investigación. La investigación o el interrogatorio que hace un fiscal se hace con unas garantías al debido proceso, el derecho a la defensa, unas garantías procesales. Artículo 68, sobre todo en la Constitución. Claro, o sea, 68, 69. Todas las garantías que establece de la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Es distinto a una comisión que está recabando información para hacerse una idea y un criterio de una problemática y con base en ese análisis llegar a unas conclusiones, a unas recomendaciones. Eso a veces no se entiende del todo, porque se piensa que, bueno, hubo irregularidades, alguien tiene que ir preso. No, hay irregularidades que pueden ser administrativas, pueden ser procedimentales y otras, ¿por qué no? Pueden tener una implicación penal, pero eso lo tiene que determinar lo que constitucionalmente tienen la atribución de llevar a cabo la persecución penal, que es el Ministerio Público. Y en ese caso,
a veces el Ministerio Público cree eso, pero a veces el juez dice, no me ha entregado las suficientes pruebas para yo demostrar que aquí hay un ilícito penal. O sea, que al fin y al cabo, quien determinará si existe eso o no. Sí, entonces, yo diría, además de eso, que en lo que tiene que ver con la parte que corresponde, digamos, al gobierno, al presidente de la República, creo que él ha manifestado una voluntad clara de reformar, cambiar esas cosas que tienen que ser cambiadas en esas instituciones que acumularon problemas, acumularon deficiencias, irregularidades. Ya luego de los informes él ha entendido la situación, tiene un diagnóstico y ha dicho, por ejemplo, en el caso del CEA, hay que anular unas ventas de terrenos porque fueron contrarias a la Constitución o porque lesionaron el interés público. Hay que disolver CORDE porque dejó de tener su misión, ya no tiene razón de ser. O hay que cerrar la CREP porque la CREP ya no juega ningún papel. O con los bienes de CORDE determinar su destino en función del interés público, del interés social. O sea, eso es parte de la reforma. Es parte de un cambio institucional. La gente puede decir, bueno, pero ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, esa pregunta se le puede hacer a todos y cada uno de los gobiernos. Hay coyunturas que se dan en las que, frente a las cuales hay que responder. Y yo creo que esa es la vara con la que se tiene que medir, si ante la situación se respondió de la manera más efectiva posible. Y yo pienso que en estos casos que estamos hablando, es así. O sea, el gobierno no se ha hecho de la vista gorda ante esta situación. Eso es correcto. O sea, ha entendido la problemática y ha tomado las medidas para avanzar en el proceso de cambio, para que esas instituciones, en unas de ellas que se eliminen, en otras que sean reformadas y bueno, medidas serias. O sea, cuando un presidente toma la decisión de decir que va a anular judicialmente unos contratos, como hizo en el caso de Bahía de las Águilas, que dijo, no, aquí esto tiene un origen ilícito, tiene un origen fraudulento. No podemos legitimar la adquisición de la titularidad de la tierra por parte de unas personas que llegaron ahí a ese punto por la vía fraudulenta. Y dice, nosotros vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que judicialmente eso se anule. Y lo mismo lo vemos en el caso de CORDE. Yo creo que esa es la voluntad más evidente de que no se quiere dejar las cosas como están, no se quiere contemporizar con algo que estuvo mal hecho desde su origen. De modo que pienso que hay señales claras de que el combate a la corrupción, la lucha por la transparencia es parte prioritaria de la agenda. Y repito, cuando esto se vea en perspectiva, este momento, esta coyuntura, se vea con la perspectiva que da el tiempo, se podrá pasar balance y decir, óyeme, se avanzó en esto. Nada es perfecto, nada se hace de manera total ni de un día para otro. Hay que sostener esto en el tiempo, día a día. Eso es así. Ahora, usted que ha estado en el INSAI ya, por lo menos estos dos casos que hemos hablado, la verdad que a veces ni siquiera las estructuras que funcionan, a veces ni siquiera le ponen atención a la voluntad que hay al más alto nivel, porque uno diría cómo gente incurren en cierta situación sabiendo que hay un presidente que ha sido bastante claro y bastante específico, pero parece que hay una estructura de desorden y de falta de regularización que eso marcha así como una, sin ningún, como diríamos como elefante en cristal, valga la aclaración. ¿Se siente esa situación? Déjame ponerme el sombrero de analista político. Déjame ponerme el sombrero de analista político para llegar ahí. La gente piensa, tal vez de manera un tanto simple o ingenua, que un presidente lo sabe todo, que la voluntad de él se derrama hacia todos los rincones del Estado y que todo se hace a su imagen y semejanza. Y eso no es así. El Estado es aún un país pequeño como el nuestro, el Estado es muy complejo y tiene múltiples ramificaciones. Y hay ámbitos institucionales que tienen vida propia. Y hay situaciones que se dan que a veces no necesariamente el presidente ni siquiera está enterado. No cualquier otro presidente.
Y luego los presidentes dicen, oh, pero ¿y esto llegó hasta aquí? ¿O cómo se dio esto? La gente, muchas personas no creen que eso sea así, pero yo te puedo decir Sí. que es así. Que hay un margen de autonomía en muchas instituciones en las que se crean prácticas que se van sedimentando, que se van estableciendo y que llevan en determinados momentos a la irregularidad, a la ineficiencia, incluso al desconocimiento de las normas jurídicas, ¿por qué no decirlo? Y llega un momento en que eso hace crisis, que eso explota porque sucede una situación, la población denuncia, algún interesado denuncia, etcétera. Entonces yo creo que lo importante es que se tomen las medidas para ir haciendo los correctivos con una visión de cambio, una visión de progreso, con una visión de mirar hacia adelante en el buen sentido del término, de que no se puede esperar que de la noche a la mañana todo cambie porque se dictó un decreto o porque se dio la señal de que cambie, sino que hay que sostener esto en el tiempo, con una voluntad de reforma, con una voluntad de cambio, e ir acumulando esos cambios y en la medida en que avance, pues se verá cómo el Estado se fortalece, el Estado de Derecho se fortalece, la transparencia se fortalece, pero entendiendo que no se puede solucionar todo de la noche a la mañana, pero a la vez también sin cruzarse de brazos, porque la gente quiere cambio, la gente quiere más transparencia, la gente está cada día más consciente de que el dinero público, el dinero que la gente paga por sus impuestos, tiene que ser usado apropiadamente, que el Estado tiene que servir, que las instituciones públicas están para ayudar a la ciudadanía, no para que la gente, los que están en las posiciones, se ayuden a sí mismos. Yo creo que eso es muy bueno, eso es muy positivo, Claro. porque lo que indica es que hay una ciudadanía que está tomando conciencia. Y ojalá que el Estado, en todas sus manifestaciones, gobierno, justicia, otros órganos que tienen autonomía, todo el ámbito del sector público pueda dar respuesta cada vez más creíble, más a tono con las necesidades de la población y que la población diga, ahora sí vale pagar impuestos, ahora sí contribuyo con mis impuestos y yo sé que mi dinero no va a terminar en donde no debe terminar. Entonces hay una demanda de la población que tiene que ser atendida, hay una conciencia creciente y eso no puede subestimarse. Es un signo de los tiempos. Y yo lo que creo es que el gobierno debe atender eso, escuchar bien lo que plantea la población, entender los reclamos legítimos que hay en sectores importantes, reconociendo también que hay intereses que se mueven en estas coyunturas, pero la parte positiva es la conciencia de la ciudadanía. Claro, claro. Bueno, solicito la anuencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Flavio Darío Espinal. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.